Omar Acosta, Leonidas Dávila, Neptalia Araujo, también Freddy Gainza, también Juan Carlos García, Lorena Castillo. Gracias a ustedes que siempre están escribiendo a través ahora de Telegram, que hemos habilitado. Recuerden la cuenta, primera página GB, y pueden escanear el código QR que está apareciendo acá en pantalla a lo largo de nuestra entrevista, @primera página GB. Seguimos en nuestro segmento de entrevistas esta jornada lunes, ahora de conversando con el diputado Rubén Melián, de Avanzada Progresista. Gracias por estar con nosotros esta mañana. En este contexto donde estamos analizando un poco lo que se desprende posterior al 28 de julio y, por supuesto, lo que esto significa para la política nacional. Propuestas que han surgido y, por supuesto, pronunciamientos que se siguen dando una vez el TSJ ya ha hecho público ya la sentencia de este peritaje. Desde Avanzada, ¿cómo lo reciben? ¿Cómo evalúan este resultado que se ha dado? Bueno, nosotros tomamos nota sobre la sentencia emitida por el TSJ. Creo que al final esa sentencia no soluciona el problema, porque entendemos que lo jurídico tiene que ver con la resolución de conflictos, y al final, si la sentencia no acaba con un conflicto que tiene mucho de político y no tanto de jurídico, creemos que al final no es productiva para el verdadero problema, que es el problema de la polarización, la falta de reconocimiento, el entendimiento de los distintos factores. Entonces, gracias a eso, más allá de la sentencia, que no se trata de acatar o no, al final las instituciones del Estado imponen las leyes, imponen toda esta serie de políticas, porque es su naturaleza. Un policía cumple la ley así yo no lo reconozca o no, y ese es su deber. Entonces creemos que nosotros tenemos que indagar en la búsqueda de la resolución de conflictos mediante una política que unifique al país y no que lo divida. Ese es el problema que estamos viviendo con este debate entre los extremos, porque después del 28 parece que toda propuesta que busque una ruta distinta a la polarización fue aplastada por esta. Porque nosotros... el resultado electoral, si se toma en cuenta lo que dice la oposición, es similar, 4 puntos. El resultado del CNE también habla de 4 puntos para 8 candidatos que se plantearon como una opción frente a este panorama que parecía polarizado. Nos decían las encuestas que estaba polarizado, pero bueno, algunos tenían todavía sus reservas de que fuese realmente esa polarización, pero en efecto fue así. Claro, en efecto fue así, pero creo que nosotros cometimos un grave error, este grupo de organizaciones políticas y factores que apostamos al centro político. Tuvimos que tener la suficiente trabajo político para buscar construir esa alternativa. Yo creo que nosotros tenemos la necesidad. No se trata de que me guste o no un factor u otro, se trata de que es necesario para el país, para la construcción de la paz y la tranquilidad y la estabilidad de un futuro, construir una alternativa de centro que evite esta destrucción masiva que se tiene en los extremos, porque uno quiere aplastar al otro, al final no lo puede hacer, pero todo lo que está en el medio, el pueblo venezolano incluso, recibe todo ese conflicto, porque al final el pueblo venezolano no quiere conflicto, quiere paz, quiere tranquilidad, quiere prosperar. Por eso es necesario pasar esta página muy triste de polarización, extremismo, vandalismo y ataques incluso a lo personal, y avanzar en un proceso de reconciliación nacional. Hay grandes temas que después del 28 hay que discutir. Yo creo que hay grandes temas como la proporcionalidad de las minorías en la Asamblea Nacional. El gobierno, el país necesita que otro polo inmenso aplaste al otro. Creo que no. Creo que toda esta serie de temas como la discusión de un nuevo CNE, porque al final, Peñalosa, creo que este conflicto y este bochinche que tenemos en este país, esta incertidumbre, se pudo pasar por encima si el CNE hubiera hablado con claridad. Yo digo, si aquí hubo un hackeo, bueno, tiene que salir el presidente del CNE y explicar, mira, pasó esto y esto, en detalle. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis institucional de hace muchos años, no desde ahorita, y es necesario que los representantes de las instituciones den cuentas claras y hablen con claridad al país. Creo que el CNE todavía tiene una deuda con la publicación de actas, yo no diría actas, sino los resultados mesa por mesa. Pero todavía tiene 2 días para hacerlo según la ley. Que lo haga. Por cierto, lo decía Juan Carlos del Pino, que publicó un comunicado esta mañana, que todavía
según el artículo 130 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el CNE está en tiempo para publicar los resultados. Sí, pero yo lo que creo es que hay que avanzar en esos procesos producto de la coyuntura. Yo creo que, esto nunca tuvo que haber pasado para el TSJ. Nosotros fuimos al TSJ, expusimos nuestras opiniones, pero al final creo que el gran responsable y el que tiene la voz cantante en la resolución de esto, la publicación de los resultados mesa por mesa, porque los partidos políticos no sabemos cuántos votos sacamos, muchos candidatos vieron unas cifras totalizadas, pero al final es necesario la auditoría. Y recordemos que el proceso electoral tiene toda una serie de fases, claro, y hay unas fases posteriores al proceso electoral, que es la auditoría de las organizaciones políticas y los representantes. Esto no se ha hecho. Quisiéramos que por lo menos el CNE permitiera, después que ya hubo una sentencia, que se realicen estas auditorías, y ahí que cada organización política con un representante vea y revise cuánto fue su votación en cada mesa electoral. Creo, Peñalosa, que estamos en un momento crucial para la búsqueda del encuentro y el entendimiento en nuestro país. Creo que estas iniciativas internacionales con Lula, Petro, Andrés López Obrador, etcétera, creo que es muy importante, y nosotros, los partidos y organizaciones democráticas, estamos abocados a buscar soluciones fácticas a esto. Yo creo que de allí han surgido varias propuestas. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo? Algunos dicen, bueno, vamos a repetir las elecciones. Otros dicen, hagamos un gobierno de coalición, y otros lo reducen al hecho del 28 de julio. Hay que revisar las actas, hay que hacer valer la voluntad de la gente y no ver esto como un punto de negociación. Parece que las propuestas se abren en Sí, al final parece que las propuestas son buenas dependiendo de la voz interesada que las comente. Yo creo que es necesario construir un acuerdo político, porque sea un gobierno de unidad nacional, sea los resultados que se dieron o no, al final necesitamos un acuerdo político que garantice paz y gobernabilidad en este país para muchos años, porque la construcción de esa alternativa que mencionábamos anteriormente pasa por no solamente construir con sectores de oposición democráticos y nacionalistas, se trata también de acordar con el gobierno cuál es la Venezuela que queremos todos, porque yo estoy seguro que hay grandes cambios y reformas que dentro del oficialismo se quieren hacer, pero para eso es necesario un acuerdo de gobernabilidad que avance en la paz y las garantías necesarias para que no haya ni vandalismo, ni extremismo, ni persecución, ni de ningún manifestante, ni de ningún periodista, como está sucediendo en estos momentos. Claro. Y lo único que puedo decir sobre ese tema, que quisiera decir sobre ese tema, es que no es bueno para la nación en un estado de incertidumbre en la cual se esté persiguiendo a ninguna persona o por pensar distinto o que no se le respete su debido proceso. Las garantías constitucionales en este país están garantizadas en este momento, y es necesario que tanto el debido proceso, el derecho a la legítima defensa y saber cada una de las personas detenidas y sus familiares dónde están, dónde se encuentran, es vital, no solamente para el respeto a la Constitución, sino también para la paz y la tranquilidad, para alejar la zozobra de todo este proceso. Pero eso pasa también porque no, y lo han dicho varios invitados acá, porque no se criminaliza el reclamo. Hay un sector político del país que está reclamando, que se muestren las actas, que si el resultado es el que dice el CNE, que se pueda auditar ese resultado. Pero todo el que de alguna manera se plantea en ese camino, se expone a esta situación, se expone o a hacer persecuciones o a señalamientos de fascistas o de cualquier tipo de persecución en este tema. Sí, pero es que es algo ilógico que yo, por no estar de acuerdo con X o Y política, sea calificado de fascista, de incitación al odio, o de otro sector los llaman de otro nombre. Creo que el respeto a los que piensan distinto es una parte primordial de la política. Por eso yo creo que hay que volver a la política, al trabajo político, a la conexión con la gente, a amalgamar esa serie de opiniones en distintos sectores para buscar, no dividir o polarizar más el país, sino unificar el país en torno a propuestas que de verdad le son útiles, porque al final nosotros somos servidores públicos y lo que nos toca es ser útiles a la población. Entonces, creo que ni el gobierno ni un sector de la oposición se parecen mucho toditos dos, porque ambos tienen la costumbre de señalar y
y satanizar al que piensa distinto, al que tiene opiniones distintas. Creo que ese debate entre los extremos le está haciendo mucho daño al país y la persecución, repito, del que piensa distinto no ayuda a generar garantías de paz, estabilidad y progreso económico, porque recordemos, Peñalosa, que hay un punto importante en la generación de los emprendimientos, el crecimiento económico, que es la confianza. Cuando hay conflicto en la casa, a todo el mundo le cuesta mucho invertir, participar y construir sus negocios. Nos toca hacer una pausa. Al regreso vamos a leer los comentarios en las redes sociales. Pueden escanear, recuerden, el código QR y el usuario @primerapagina.gb. Las consecuencias de esta coyuntura política, sin duda, van a afectar al país. Nuestro invitado Rubén Melián, diputado de la Asamblea Nacional, habla de la reconstrucción del centro político. Pero ese centro político